Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Como pudieron ver en la miniatura, hoy vamos a hacer a Kurama. Y si estás aquí es porque tú también quieres hacerlo. Así que quédate hasta el final. Debemos seleccionar un alambre que no sea tan rígido ni se doble fácilmente. Lo doblamos por esta medida. Cortamos. Y comenzamos a trenzarlo de esta manera. Una vez listo, hacemos el mismo procedimiento con otro pedazo de alambre con las medidas que voy a ir poniendo acá. Y esto lo vamos a repetir 3 veces en distintos tamaños. El alambre más pequeño va a ser como la columna vertebral de nuestra figura. El segundo lo ponemos por encima, simulando ser las extremidades de los brazos. Y por último, el tercero, que era el de mayor medida, será el de las piernas. Quedando así el esqueleto, reforzamos la unión de estos alambres con uno que se manipule más fácilmente, que sea más suave. Aquí más o menos yo le puse la posición en la que quería que estuviera mi escultura. Y el siguiente paso ya sería rellenarlo con papel de aluminio. Una vez relleno, ya podemos comenzar a ponerle la masa por encima. La aplanamos con un rodillo y comenzamos a incorporárselo. Arreglamos las imperfecciones alisando con este pincel de agua y la yema de los dedos. Y también a medida que se vaya secando la figura podemos humedecerla con este pincel, ya que seguidamente vamos a hacerle por encima esa textura de pelaje que tiene el Kyuubi. Yo utilicé esta aguja a medida que iba marcándole el pelo. Por encima refinaba con el pincel de agua. Y así sucesivamente en toda nuestra figura. A continuación vamos para las extremidades de los brazos, haciendo el mismo procedimiento que hicimos con el cuerpo.
Vean, va quedando así. Y por último vamos para las piernas. La diferencia de color no importa, ya que luego vamos a pintarlo todo de un mismo color. Vamos a dejar secando y pasamos para la cabeza. Lo primero que debemos hacer es una pelotica y de ella una pera. Con una herramienta tubular separamos la zona de los ojos, intensificando el fruncido del ceño. Marcamos el hocico y creamos una boca entreabierta para que muestre sus colmillos. Con una herramienta adecuada se acentúan esas marcas. Para los ojos se intenta crear una mirada penetrante. El QB tiene manchas negras alrededor de los ojos que se extienden hasta sus orejas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es hundir esa parte para luego por encima aplicar la masa negra. Y ya por último vamos a hacerle todas las marcas, la del fruncido del ceño, la del pelaje. Y alisamos con el pincel de agua. Para las orejas vamos a tomar un pedazo de masa alargado y le damos la forma puntiaguda característica de las orejas de un zorro. Solo que en el caso del QB las orejas son mucho más largas. No podemos olvidar hacerle todas las marcas del pelaje. Luego la vamos a colocar en la posición adecuada de la cabeza y la aseguramos bien. Quedando así, vamos a continuar con las marcas negras que les había comentado anteriormente, que son muy características de Kurama. Y es muy sencillo, solo es aplanar bien la masa, que parezca como que una sombra. Luego humedecemos con pincel de agua
y vamos a hacerle todas las marcas del pelaje por encima de esa sombra negra que acabamos de hacer. Pintamos de negro la zona de la boca porque, como podemos observar, tiene alrededor de su boca una sombra negra. Ahora para los ojos solo es poner un pedacito de masa blanca y luego le dibujamos el globo ocular. El iris lo tiene rojo y la pupila la tiene negra, muy similar a la de un gato. Vamos a poner en la boca todos los colmillitos uno a uno. Y por último el hocico. Y así ha quedado finalizada la cabeza de nuestro Kurama. Para las patas delanteras vamos a hacer el procedimiento como si estuviéramos haciendo una mano humana. Cogemos una pelotica de masa, de ella una perita y separamos los 5 dedos. Y luego lo vamos a cerrar un poco para que simule ser una garra. Y en lo que va secando le vamos a hacer las 9 colas. Estas garras no van a quedar así, más adelante los vamos a ir repasando, pero es necesario dejarlo secar. Para las colas vamos a necesitar 9 pedacitos de alambre de la misma medida y vamos a modelar este alambre de manera que adquiera la apariencia de una cola. 9 veces tenemos que hacer este procedimiento y tratar que cada cola tenga una forma diferente. Lo rellenamos con papel aluminio. Una vez rellena las 9 colas con el papel de aluminio, vamos a zafarla para rellenarla, pero esta vez de masa. Y es muy sencillo, vamos a aplanar bien un pedazo de masa. Le untamos pegamento blanco y con esta vamos a forrar la cola. Antes de que endurezca es importante hacerle las marcas del pelaje. Y esto lo vamos a repetir 9 veces, agregando al QB una por una. Como pueden ver, aquí están nuestras 9 colas endureciendo. Yo las puse en un pedazo de poliespuma toda la noche.
Luego de ponerle las 9 colas, yo sellé esa separación de las colas con el tronco con un pedazo de masa del mismo color. Vamos a hacerle las garras, cogemos unos pedacitos bien pequeñitos de masa blanca y le damos la forma de una uña puntiaguda y se la vamos a pegar con un poquitico de pegamento blanco. Le agregamos la cabeza al cuerpo y al igual que las colas le puse un pedacito de masa, la que luego se aplana para que simule ser una misma pieza y pulir las imperfecciones. Y bueno, hasta aquí el videito de hoy, espero que les haya gustado y si fue así, me dejen su like. Mi primer figura de una criatura que no sea ya un personaje humano y me encantó que fuera Kurama porque soy muy fan y amo muchísimo esta serie. Me encantaría saber qué otras criaturas variadas les gustaría ver en futuros videos. Así que dejen sus ideas en los comentarios para que pueda traerles exactamente lo que quieran ver. Un besito muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!